¿Cómo entrenar como un atleta y no como un culturista? Esto parece un entrenamiento full body, pero no es el típico full body que ves todo el rato en Instagram. Hoy te voy a enseñar mi sesión real. Una sesión en donde combino potencia, fuerza, trabajo de core, todo de manera ordenada. Y obviamente con un orden que tiene sentido. Porque entrenar no debería de consistir en hacer ejercicios al azar. Debería consistir en desarrollar capacidades. Y sí, si entrenas como un atleta, debes pensar como un atleta. Y hoy te voy a enseñar cómo entreno yo como un atleta híbrido. Si consumes contenido fitness en redes sociales, estoy seguro de que ya conoces el típico patrón. Entrenos divididos por músculos, miles de ejercicios para sentir el pump, acabar completamente reventado y a la semana siguiente a hacer lo mismo. Y antes de que alguien se ofenda, no estoy nada contrario al culturismo, obviamente si se hace sin sustancias dopantes. Y tampoco estoy diciendo que este entrenamiento sea realmente malo. El problema es otro. El problema es que el entrenamiento culturista se ha convertido en la plantilla universal para toda aquella persona que quiere empezar a entrenar en el gimnasio. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque se te enseña a entrenar como si tu cuerpo estuviese dividido en piezas. Pecho, espalda, tríceps, bíceps, hombro, isquio, cuádriceps. Pero esto deja fuera muchas capacidades que permiten construir un cuerpo fuerte, resistente y atlético. La coordinación, la potencia, la capacidad de correr, el equilibrio, la resistencia, la transmisión de todas esas fuerzas y en definitiva todo aquello que no solamente hace que el cuerpo se vea fuerte, sino que también funcione realmente fuerte. Así que hoy te quiero explicar cómo estructuro mi entrenamiento de fuerza, de gimnasio, por qué empiezo por una cosa y por qué por otra. Qué busco con cada ejercicio y al final cómo puedes adaptar ese entrenamiento para tu día a día para construir un cuerpo fuerte, resistente y atlético sin pasarte 4 horas en el gimnasio. Primer bloque, movilidad y activación. Aquí antes de empezar a tocar una barra o cualquier pesa, sí que me gusta hacer cierta movilidad, activar al cuerpo, aumentar la temperatura corporal, ¿no? Y al final empezar a desengrasar al cuerpo, ¿no? Y esta es una parte que la inmensa mayoría de gente se fuma. De hecho, es una de las partes del entrenamiento creo que están más infravaloradas de todas las que hay. ¿Y cómo me gusta enfocar esta parte? Lo primero de todo, esto consejo personal, a mí antes de ir a entrenar, ¿no? Me gusta hacer algo en casa para, sobre todo porque entreno por la mañana bien temprano, me gusta activarme, me gusta cuando voy al coche, ¿no? Decir, no estar dormido y estar ahí como en el cuerpo un poco desorientado, sino estar activo, estar fuerte y demás, ¿no? Entonces, al principio, en casa, antes de ir al entrenamiento, sí que hago un poquito de rueda abdominal o un poquito de movilidad de hombro con gomas, ¿no? Alguna flexión, ¿no? Para empezar a activar el cuerpo y a empezar a desengrasar un poco todos los músculos, ¿no? Sobre todo porque entreno a primera hora de la mañana. Y luego ya en el gimnasio empiezo un poco con la movilidad más estricta, ¿no? Un poco más de caja torácica, hago también un poquito de movilidad de tobillo, ya que encima, sobre todo yo soy una persona súper alta y la movilidad de tobillo me cuesta muchísimo. Y la movilidad de tobillo es súper importante para entrenar fuerza y para absolutamente todo, ¿no? Para correr, para absolutamente todo. Entonces, trabajar esa movilidad de tobillo es prácticamente obligatorio. Un poquito la cadera, sobre todo si me toca hacer peso muerto o sentadilla. Y al final preparar un poquito las articulaciones y sobre todo también el sistema nervioso para todo lo que viene. Porque estos 5 minutitos que destinamos a esto hacen que el entrenamiento sea muchísimo mejor. Luego el segundo bloque de entrenamiento pertenecería a la pliometría, ¿no? Que en este caso en función de los ejercicios que quieras meter, pero yo no me complico para nada la vida, ¿no? A mí sobre todo me gusta meter en esta parte salto a la comba, ¿no? Que al final parece un ejercicio súper sencillo y que dices, me da tontería, pero el simple hecho de tú saltar a la comba de manera constante, ¿no? Mejora esa reactividad, ¿no? Sobre todo para los que somos grandes, ¿no? Luego esa movilidad de tobillo, por supuesto, ¿no? Y al final es un ejercicio pliométrico relativamente sencillo que tiene muchísimos beneficios. Y muchas veces nos complicamos la vida con miles de ejercicios pliométricos, pero simplemente el hecho de hacer unos buenos saltos a la comba y hacer diferentes saltos a la comba, ¿no? Saltos dobles, saltos normales, ¿no? Saltos a pata coja. Al final, un poco ir aumentando la dificultad del ejercicio a lo largo del tiempo y a lo largo de que vayas mejorando, pues es un ejercicio súper excelente como para empezar, ¿no? Y al final un poco esta pliometría es súper importante meterla al principio del entrenamiento porque necesitamos estar frescos, ¿no? Y más sobre todo si son ejercicios un poco más exigentes, ¿no?
Al final es el momento en el que tú deberías meter aquí en tu entrenamiento todos aquellos ejercicios que necesitas la máxima velocidad, ¿no? Imagínate si quieres hacer unos lanzamientos a pared, ¿no? Y que sean lo más explosivos posibles, ¿no? Pues aquí sería el principal momento. Todo aquello que requiera la máxima velocidad posible iría en esta parte del entrenamiento, antes de todo ese trabajo más específico de fuerza. Que yo, como te digo, a mí sobre todo me gusta aquí meter un poco más el salto a la comba. Y no me complico la vida en absoluto. Luego iríamos a la parte de fuerza, un poco más específica, en la que meteríamos dos ejercicios principales, que en este caso íbamos a meter el peso muerto y el press militar, ¿no? Y en esta programación, un poco, que también sirve para mantenerla de manera general, ¿no? Pero en la programación en la que me encuentro ahora, hago 3 series, 4 principalmente, ¿no? En la que cojo bastante peso, hago una serie a 2 repeticiones, luego a 4 y luego a 6 aproximadamente, ¿no? Entonces, en esta primera serie hago peso muerto con 200 kilos a 2 repeticiones bastante bien, luego hago con 190 y luego bajo a 180, ¿no? A medida que voy aumentando las repeticiones, pues obviamente voy bajando el peso y ahora mismo estoy utilizando pues pesos bastante grandes, ¿no? Pero sin el objetivo de terminar mega agotado, ni mucho menos, ¿no? Al final es hacer la técnica lo mejor posible, la técnica siempre prevalece por el resto y a consecuencia hacer un buen movimiento, con potencia, con velocidad, ¿no? Que me sienta consistente, ¿no? Súper importante, sobre todo no terminar agotado. Porque al final si terminamos agotado vamos a acumular fatiga innecesaria, ¿no? Que al final el resto de entrenamientos y al resto del entrenamiento nos va a perjudicar. Al final aquí el objetivo es buscar mover el máximo peso posible, acumular cierto volumen, pero con bastante cierta intensidad, ¿no? Y aquí sí que sería necesario dejar cierto descanso, ¿no? Entre 3 minutos sería más que conveniente. Luego haríamos lo mismo en el press militar, ¿no? Haríamos 2 repeticiones, 3 repeticiones, luego otra serie con 4 o 5 y luego otra serie con 6 7 repeticiones. Igual, descansando 3 minutos, al final todo aquello que sea un poquito necesario para volver a rendir al máximo posible, porque al final cuando entreno fuerza, mi objetivo no es reventarme, sino rendir al máximo posible. Y creo que personalmente esto es uno de los grandes errores que se cometen. Y que es algo que me viene muchísimo de los atletas que ayudamos en Fuerte y Resistente, ¿no? Que al final llevan rutinas que son súper agotadoras, ¿no? Con 20.000 ejercicios a muchísima intensidad, muchísimo volumen, ¿no? Y al final se trata de simplificar todo al máximo, ¿no? Que es de aquellas el 20% de cosas que me dan el 80% de resultados, ¿no? Simplificar todo al máximo y a consecuencia conseguir los máximos resultados posibles. Más no es mejor, sino que es mejor. Y eso es una de las cosas que más se sorprenden todos los atletas del programa. Luego el cuarto bloque sería la parte un poquito más de accesorios, ¿no? En las que aquí meteríamos una serie de ejercicios en los que el objetivo no es alargar muchísimo el entrenamiento, sino dar un pequeño estímulo para así a consecuencia trabajar ciertos matices, ¿no? Y esta parte sobre todo me gusta hacerla en formato circuito, ¿no? Por ejemplo, me gusta en este caso meter el remo con barra, luego unos fondos y luego un curl de bíceps. Haciendo 2 o 3 vueltas en cuanto al circuito, descansando entre 2 minutos más o menos entre vueltas, ¿no? Y al final hacer el entrenamiento lo más rápido posible. Y al final, pues por ejemplo, cuando estoy haciendo un remo, estoy descansando el pectoral y el tríceps, ¿no? Que es un poco lo que luego me va a tocar hacer en los fondos, ¿no? Y luego cuando hago un curl de bíceps, ahí ya habré descansado un poco los bíceps de cara a cuando me toque hacer remo, ¿no? Me tocaría luego el descanso y así a consecuencia ir metiendo cierto trabajo efectivo, pero sin alargar muchísimo el entrenamiento. Y al final, con 2 3 series a 10 12 repeticiones, más que suficiente. Y luego el quinto bloque, una parte súper importante, sobre todo aquí metemos trabajo específico de gemelo y de core, ¿no? También un poquito en formato biserie para intentar hacer y agilizar un poco el entrenamiento lo máximo posible y no estar mucho tiempo en el gimnasio. Al final, pues ese trabajo de gemelo de manera unilateral, súper importante hacerlo de manera unilateral, porque al final nosotros no corremos con los 2 pies juntos, sino que corremos con los pies de manera unilateral, ¿no? Entonces es hacerlo lo más específico posible. Muy importante ese trabajo de gemelo, en el que, como repito, lo hago de manera unilateral y sobre todo controlando muy bien el movimiento, ¿no? Al final, controlando muy bien el movimiento, para sobre todo también el trabajo del talón de Aquiles, ¿no? Y
al final todo el trabajo del gemelo, que muchas veces ahí se suelen tener muchos problemas a la hora de correr, sobre todo si somos personas muy grandes, es súper importante. Y luego ese trabajo de core, en el que sobre todo me gusta meter rotaciones, ¿no? No solamente al final, pues, un crunch abdominal o lo que sea, pero que me parecen un poco que están sobrevalorados, sino trabajar un buen core, ¿no? Al final, ese core que nos va a permitir transferir la fuerza del tronco superior al tronco inferior y al final tener esa estructura central lo más fuerte posible, ¿no? Que es súper importante, y hacer ese trabajo de rotación con barra me parece un ejercicio excelente. Y al final todo esto haciéndolo en formato de circuito, 2, 3 series a 10 repeticiones aproximadamente, es una forma bestial de finiquitar el entrenamiento. Y al final, curiosamente, aquí lo que buscamos es sobre todo rendimiento, pero al final cuando buscamos rendimiento conseguimos resultados, estamos más fuertes y más todo, y a consecuencia conseguimos esa estética que muchas veces es lo que se busca, ¿no? Y al final simplemente es una consecuencia de todo ese rendimiento. Y luego el último bloque, súper fundamental. Al final el entrenamiento es lo que nos permite estimular al cuerpo, ¿no? Y darle un estímulo y decirle, oye, tío, ponte las pilas, que ojo a lo que puede tocar al día siguiente. Pero aquí es muy importante, sobre todo ese post-entrenamiento y luego también ese preentrenamiento, ahí al final esa recuperación, que es algo que no le damos absoluta importancia, ¿no? Y algo súper importante, sobre todo si buscamos ese rendimiento, ese físico atlético, ¿no? Es no solamente ese sueño, el sueño es la base de absolutamente todo, se lo explico a todos los atletas de mi programa. Si no hay un buen sueño, da igual el entrenamiento que hagas, que se va todo a la mierda, no vas a mejorar prácticamente nada si no hay un buen sueño, una buena gestión del estrés, ¿no? Que hoy hay mucha carencia en cuanto a ello, sino también en cuanto a la alimentación, ¿no? Al final es súper importante si queremos ser atletas, alimentarnos como atletas, ¿no? Y al final incorporar muy bien esos hidratos de carbono alrededor del entrenamiento, ya sea pre como post, sobre todo post, ¿no? Es lo que va a permitir a nuestro cuerpo recuperarse de cara a la siguiente sesión. Y por ejemplo, simplemente para que tengas un poquito de idea, ¿qué es lo que tomo yo, por ejemplo, pre-entrenamiento, ¿no? En este tipo de entrenamientos, pues me gusta sobre todo, y sobre todo si eres una persona que entrena bien por la mañana, pues obviamente a las 5:30 no te vas a comer una tostada o así, o algo sólido, ¿no? Al final no te entra, o espero que no te entre. Si te entra, es que algo falla ahí, ¿no? Al final, sobre todo, me gusta meter hidratos de fácil absorción y en este caso, sobre todo para cuidar ese sistema digestivo, lo que hago es meter agua de mar para recuperarnos de la deshidratación que se produce por la noche, ¿no? Meter esas sales minerales, luego agua y luego miel. La miel es un alimento súper fantástico en la que, sobre todo, no nos destruye el sistema digestivo, que es lo que ocurre con muchos isotónicos y demás, que se suele avisar de ello, o geles o cosas así, ¿no? Y al final metes 3, 4 cucharadas de miel y te estás metiendo perfectamente entre 50 y 70 gramos de hidratos de carbono, y a consecuencia es algo que no te cuesta absorber y vas a rendir a tope en el entrenamiento. Y luego ese post-entrenamiento, muy importante también para recuperar, en el que sobre todo priorizarían esos hidratos de carbono, aunque en este caso también esa proteína, ya que ha habido ese daño muscular y hay que recuperarse de ese daño muscular. Con que, nada, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, y si quieres también, tienes abajo en la descripción una pequeña rutina totalmente gratis de 4 días para que tengas un poquito ahí de ejemplo, para orientarte y demás. Y de todas formas, si quieres dar ese salto de calidad a la hora de combinar fuerza y carrera, a la hora de ser un atleta híbrido, a la hora de dejarte de todo el ruido que hay e ir a lo que realmente funciona, a ser un francotirador, tienes también abajo en la descripción un cuestionario para que me cuentes un poco tu caso, para analizar tu situación y a consecuencia ver la mejor forma de poder echarte una mano con fuerte y resistente. Con que nada, espero que te haya gustado el vídeo y suscríbete para más contenido como este y nos vemos en el próximo.